Bueno, Dios les bendiga a todos y vamos a iniciar nuestra clase. Vaya conmigo a su manual, a la página 11 de Profetas de Hebreos, y vamos en el libro de Nahum. Vamos a tratar de abarcar en esta noche Nahum, Habacuc y Ezequiel, con la ayuda del Señor. Y vaya también así, abra su Biblia también conmigo, vaya ya a su Biblia, igual habla en su Biblia en el libro de Nahum. Y le damos la bienvenida al Espíritu Santo porque Él es el mejor maestro, amén. Que el Señor nos ministre de una manera especial en esta clase, Nahum. Y su Biblia en el capítulo 1 lo mantiene ya abierto. Cuando esté listo, le dice un amén. ¿Me ayuda a leer, hermano John? Amén. ¿Ya lo tiene? Sí, en el libro. Sí, va a leer solamente donde dice el nombre y va a brincar el trasfondo y se va a ir al donde dice el libro de Nahum, ese párrafo. Ya después yo leo los puntos para entrar a la palabra. Vaya conmigo ahí, Nahum, donde dice ahí en la página 11. ¿Listo? Nahum dice 6:25, 6:12 antes de Cristo en Jerusalén. El nombre Nahum significa consolación. Muy poco se sabe de Nahum, excepto que era el de Elcos 1:1. Se le conoce como el profeta del patriotismo y también como el profeta de la justicia. Trasfondo histórico. No, el libro de Nahum. El libro de Nahum dice, el séptimo libro de los profetas menores. Este libro enfatiza la caída de Nínive, lo cual es un alivio temporal para la nación del pacto que solo quedaba el reino del sur. Aparentemente esta es una narración de regocijo por la caída del enemigo, y por este estilo tan particular es que se le llama a Nahum el profeta del patriotismo, y aquí se resalta el honor que Dios merece. El profeta Nahum solo ve que Nínive va a caer, como lo vio Jonás, pero no cayó. Pero el castigo sí les llegó, porque aunque se arrepintieron una vez, ellos volvieron a ser una nación tan mala, y al que a hierro mata, a hierro muere. Hasta ahí. Mire, algo bien importante que nosotros podemos aplicar aquí al trasfondo de la historia. Ya ve que les dejé la tarea, por eso no queremos, se fija que estamos tomando prácticamente no mucho lo histórico, porque en sí, se recuerdan que cuando estudiamos Introducción al Antiguo Testamento ya lo estudiamos. Ahora yo cuando les dejo la tarea o resumen o interpretación, es solamente para que usted lo asimile, como se los estaba diciendo hace un momento en la junta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me enfoco solamente en estos puntos tan importantes? Porque aquí, al principio, que podemos aplicar de hoy al tiempo que nosotros estamos viviendo, que recuerde que Dios, la justicia de Dios, el ser humano, y hablando en general el creyente hoy en día, a veces uno se acomoda o se aplica, ¿me entiende? La palabra, con todo respeto, a su propia conveniencia. Y como tenemos a Dios, que es un amor de misericordia, lo vamos a leer ahorita, y él mismo en el libro de Nahum, y como es un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios Padre amoroso, creemos que siempre Él va a estar ahí continuamente con esa compasión, con esa misericordia. Pero algo bien importante que marca la historia y que podemos aplicar al tiempo de hoy y aplicarlo a nuestras vidas en este tiempo que estamos viviendo, es que lo que pasó, Dios tuvo misericordia del tiempo de Nínive. ¿Se acuerdan cuando Jonás y Dios los perdonó? Increíble, mire hasta qué grado. Ya sabemos la historia, no vamos a entrar mucho trasfondo ahí para avanzar,
Pero algo bien importante que usted y yo tenemos que entender, que como hasta el mismo rey, los animales, todos se pusieron en ayuno en el tiempo de Jonás, se recuerda, y Dios tuvo misericordia. Sin embargo, sabemos que Jonás se irritó porque él tuvo misericordia del pueblo de Nínive. Ahora este tiempo, ahora vea, nosotros vemos los acontecimientos sociales, religiosos, políticos que estamos viviendo. No es más que la ira de Dios, los juicios de Dios decayendo sobre la humanidad, sobre la tierra. El día de ayer alguien me decía, pero ¿por qué yo no puedo entender? Recibí, una llamada el día de ayer muy importante y me hizo era una jovencita. Y me dice, y me habla, ella me dice de cariño pastorita, y me dice, pastorita, me dice mi pastorita, sí me dice. Entonces me dice, me pasó algo y necesito que usted me diga, que es una joven de 21 años, y me dice, necesito que usted me diga, de repente yo estaba hablando con Dios. Oiga lo que le voy a decir, ella no se congrega, pero mi hija la enseñó a orar. Oiga, dice, yo estaba hablando con Dios. Me dice, y de repente, dice, yo solo le estaba diciendo, porque hay gente que está en contra, me dice, de que yo le ande dando gracias a Dios por todo. Y yo creo que no nomás debe darle gracias a Dios, me dice ella, por las cosas grandes, sino las pequeñas, las que se miran insignificantes. Yo creo que debe uno darle gracias. Y dice, yo de repente estaba hablando con Dios y yo le estaba dando gracias por una lista de tanto como me ha bendecido, me dijo así, de cosas en mi vida, en mi escuela, etcétera. Me empezó a decir y yo me estaba gozando porque dije, Padre, mis oraciones llegan a tu trono porque estás llegando a los corazones. Y me dice, pero de repente empecé a experimentar algo y como que oí una voz. Así me dijo, como que oí una voz, que esa voz me decía, no hagas caso de lo que los demás dicen, tú sígueme adorando y dándome gracias. Dice, pero empecé a sentir algo en mi cuerpo, en mi ser. Le dije, se está llegando el tiempo, mija, le dije, de Dios contigo. Le dije, ese es cuando ya Dios, se llega el tiempo de Dios y tú. Le dije, y eso es tan hermoso, le dije, porque está preparando ya tu corazón para esa experiencia sobrenatural con Él. Y ahí, le dije, ya no va a entrar nadie, va a llegar el enemigo a quererte perturbar, así como te llegan personas que te rodean y te dicen, ay, ¿para qué le andan dando gracias a Dios por todo? Dice, porque yo pienso, dice, y todavía me dijo, yo pienso que no debemos ir a Dios solamente cuando lo necesitamos, a darle gracias o a pedirle algo, me dijo. Me estaba hablando de una manera que a mí me dejó de verdad en shock, y lo digo para honra y gloria del Señor. Y algo que impactó mi corazón, yo le dije, mira, le dije, eso que está pasando contigo, le dije, síguelo haciendo porque está llegando tu tiempo con Dios. Ahora mire lo que le voy a decir. Si yo me trajo esto como testimonio porque le voy a decir, lo mismo pasa con los juicios de Dios. Va a llegar el tiempo, así como llegó en el tiempo de Jonás, y el Señor tuvo misericordia, los perdonó. Pero miramos aquí que fue todo lo contrario. De todos modos, escuche, Nínive fue destruida. La misericordia de Dios llegó, pero después volvieron otra vez a apartarse. Y aquí lo acabamos de leer, que la generación estaba tan mal, se habían apartado no solamente tanto de Dios, pero ¿por qué le decían? Me llama la atención. ¿Por qué le llamaban que era un patriota a Nahum? Nahum lo que tenía, mire, no era un escritor que tenía un libro amplio como Isaías, Jeremías, no. Sin embargo, lo que él escribió, el escritor, el profeta, él se fue directo y al punto. Entonces, Dios viene y cuando se llega el tiempo de Dios, escuche, algo que usted y yo tenemos que aprender como líderes, como pastores y maestros, cuando estamos instruyendo un pueblo, dirigiendo o enseñando a otros, tenemos que aprender que cuando llega el tiempo de Dios y Dios te dice, vas a hacer esto, lo haces, sin poner peros, excusas, decir no puedo. Recuerden que ese vocabulario no debe de existir. ¿Por qué? Porque ese tiempo se va a pasar y si no lo haces ya no lo hiciste. Y va a llegar el tiempo en que el Señor te dice, no lo hiciste,
Él no va a perder el tiempo, Él va a venir y va a tomar a otro para que lo haga en tu lugar. Eso es bien importante. Y aquí miramos que Dios desató esos juicios y destruyó, de todos terminó destruyendo a Nínive. Y algo bien importante que miramos aquí en la enseñanza práctica de la historia, mire, vaya conmigo allá a la Biblia, vaya conmigo, mire el enfoque ahí, vaya ahí a Nahum capítulo 1, primero vea del versículo 12 en lo adelante, lea conmigo su Biblia, pero quiero que vea algo bien importante ahí. Entonces vea cómo algo bien importante que usted y yo tenemos que saber, que la ciudad de Nínive era la capital del imperio de Asirio. Entonces, y sabe que era porque era la fama por riqueza, y lo que se movía eran finanzas, por su riqueza. Entonces, y por su poder militar que tenía. Pero vaya conmigo, ¿lo tiene listo? Miren lo que dice ahí. Vamos a leer el versículo 2. 1-2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: Jehová es Dios que celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de ¿qué? De indignación. O sea, Jehová está que airado, vea, se venga ¿de quién? De sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Lo que acabamos de decir. Dios siempre va a estar airado con el hombre, con el ser humano, cuando se llega el tiempo de Dios y nos llama la atención y no aceptamos, o como lo está haciendo con la humanidad y la sociedad, y aún así la gente no quiere volverse a Dios. Y miren lo que dice el versículo 3: Jehová es tardo, ahí es donde muchos lo toman, acá donde tiene misericordia. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero mire ahí, mire la coma que tiene ahí, que dice: no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Recuerde que así es como es misericordioso, también es fuego consumidor, dice el escritor de Hebreos. Él es fuego consumidor también. Entonces, y Él se aira. Entonces, ha oído la expresión de muchos creyentes y líderes desdichadamente que dicen y predican atrás de un púlpito diciendo: Dios no castiga, Dios no castiga. Bueno, y entonces, ¿por qué Dios se aira? Lo acabamos de leer. ¿Por qué se aira? Ahora, ¿a quién se está refiriendo cuando dice sus enemigos? Porque recuerde que cuando está hablando de los impíos, no solamente está hablando de las personas impías que no quieren nada con Dios, sino personas que un día conocieron de Dios, le dieron la espalda al Señor, que dice el Salmo 50, que después de haberlo conocido, echaron sus palabras a sus espaldas. En otras palabras, lo ignoraron. Entonces, como un Dios que es amor y misericordia, va a ser vengador. No dice, es vengador de sus enemigos. Él se venga. ¿Por qué? ¿Pero cómo? Por eso acá está diciendo: mía es la venganza, yo daré el pago. También el escritor de Hebreos. Entonces vea qué tan importante. Ahora vámonos rapidito, vamos más abajo. Dice, mire, ahora vaya al versículo 5, mire lo que dice. Está hablando primero de las ciudades, vamos a brincar. Cuando se refiere a los montes que usted mira en la Biblia, son naciones. Oiga, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. Dice, y la tierra se conmueve ¿a qué? A su presencia, y el mundo y todo lo que en él habita. Pero vea esto. Dice, ¿quién? Pregunta, vea el signo fuerte de interrogación. ¿Quién permanecerá delante de qué? Su ira. Por tercera vez dice su enojo, su ira. En otras palabras, ¿quién puede estar en pie delante de su ira? ¿Quién puede estar cuando Dios? Usted puede estar de pie cuando Dios está enojado, cuando Dios está airado. Mire, yo le soy honesta, yo como pastor tantos años caminando con el Señor,
Y déjeme decirle, yo siempre he dicho, a veces lo digo en broma porque juego con ellos, ¿no? Pero yo siempre digo, el Espíritu Santo, dije yo, no, yo a Jesús, y al Espíritu Santo, y yo creo que hasta allá me hacen, hasta se ríen cuando yo hago esa expresión. Yo digo Jesús allá, y hasta se ríen porque yo, no, el Espíritu Santo y a Jesús me los echo a la bolsa. Porque son tiernos, amorosos. Usted puede ir y abrirle su corazón, decirle, Padre, así decirle, mira, Espíritu Santo, perdóname, te lastimé, te irrité, te alejé de mí, perdóname, te fallé. Y usted puede, y Él viene y lo abraza cuando de veras hay un arrepentimiento genuino. Pero ahí quiero verlo cuando escucha la voz del Padre. Ahí quiero verlo, le digo porque yo varias veces lo he escuchado. A veces ha habido que me ha dicho, a veces cuando me da mensajes para personas, cuando me habla a mí el Padre y me habla enojado, irritado, ¿y por qué tú? Así me dice, no me dice mi niña, mi pequeña, mi paloma, como me habla el Espíritu Santo y Jesús. Ahí se acabó la paloma y la niña. ¿Sí? Y cuando me da un mensaje, otra vez un mensaje para alguien, para una persona de aquí de la iglesia, un líder, y me dice, así, dile a esta, así, dile a esta, me dijo, le dije, ay. Entonces, el Padre, ¿cómo el pastor, cómo va a hablar Dios así al ser humano? Claro que habla. ¿Sabe por qué? Porque recuerda que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo. Y la palabra de Dios dice que el espíritu de rebelión es como hechicería. Pues ¿cómo nos va a hablar? Ay, nos va a venir aquí, ay, mira acá con... No, es cierto que nos ama con amor eterno, es cierto. Pero el pecado trae consecuencia. Ahora dice, vea, entonces sigue diciendo, dice, delante de su ira, ¿quién estará en pie? Dice, luego hace otra pregunta, ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él hienden las peñas. Y luego, ¿qué dice ahí? Jehová, 7, Jehová es bueno, fortaleza. Me encanta ese texto de Aún, es uno de mis textos favoritos. Jehová es bueno y fortaleza es fuerza. ¿Quién? En el día de la angustia. Y oiga, esto me encanta. Y conoce a los que en Él confían. Él sabe. Él conoce tu corazón. Él conoce nuestro caminar, nuestro levantar, nuestro andar. Él sabe cuando de veras nos acercamos con esa confianza y confiamos y hay esa confianza, ¿me entiende? Entonces, y cuando hay esa confianza, Él viene a pelear, ¿me entiende? Y consumir a nuestros enemigos, a nuestros adversarios. Pero ahora brínquese ahí al versículo 12, hay una llave ahí que el Señor da una promesa. Claro, lo está dando aquí, claro, habla usando al profeta Nahum, pero aplicándolo un principio a nuestra vida. Que, mire, está ahí con el versículo 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán ¿qué? Talados. Y él pasará bastante. ¿De qué? Dice. Y él pasará, punto. Vuelvo a leer. Así ha dicho Jehová, 2 puntos. Aunque reposo tengan y sean tantos, coma. Y luego dice, aún serán talados. Y luego dice, y él pasará, punto. Pero ahora mire, cambia totalmente. ¿Qué dice ahí? Bastante te he afligido. Ay. No te afligiré ya más. Ay, eso me encanta. Porque ahora quebraré, mire qué promesa. Lo que dice también ahí Isaías. Ahora quebraré tu yugo, de sobre ti romperé tus coyundas. En otras palabras, mire esos 2 versículos que ya va tan importante. Que el Señor venga y nos diga, entre en un diálogo con nosotros, ¿entienden? Cuando pasamos esos momentos tan difíciles que a veces nos sentimos como, no llega el momento que a veces nos sentimos como olvidados de Dios, ¿sí? Pero mire, me encanta cómo Él
dice claramente, ¿no te afligí ya bastante? A veces Él tiene que llamar nuestra atención. ¿No te afligí ya bastante? A cada quien lo hace diferente. A mí lo hace en una área. La hermana Aletes me dice, ay, cómo el enemigo le tira, pastora, en el área física. Pues sí, le dije, porque no tengo un hijo con quien pelear. Le dije yo, no tengo un hombre con quien pelear ni con quien discutir, le digo yo. Es un decir, le digo, ¿verdad? Le digo, siempre cuando en una cosa, otra, que me duele aquí, me duele acá, si que yo me pongo a hacerle caso a cómo me siento, no llego a la iglesia. El sábado me senté bien mal, con dolor horrible, y así llegué y les prediqué. ¿Por qué? Porque mi compromiso es con Dios. Dijo el Señor, bienaventurado, cuando el Señor viniera les encuentre haciendo así, ¿cómo? Qué mejor que nos encuentre en la casa de Dios, ¿no? Y qué mejor, le digo, Señor, que cuando me lleves atrás de un púlpito predicando o enseñando tu palabra, instruyendo. Entonces, entendamos, para que el Señor quiebre, ¿qué? Esos yugos. Para que Él quiebre esos yugos, Él tiene que buscar la manera de llamar nuestra atención, oiga esto, y nos guste o no nos guste, y afligirnos. ¿Y sabe a quién va a usar? Sencillamente a los que más amamos, a nuestros seres queridos, los que están más cerca, o a aquellos aún dentro del pueblo de Dios o la familia de Dios. Ya ha pasado, los pastores, ¿cómo les ha pasado que usted se da por la gente? Y usted aquí, y al rato terminan dándole con el puñal de espalda. Lo dije una vez, y luego dice usted, ay, tanto que hice por ella, tanto que hice por él. Pero si es que para eso estamos. Para sanar los corazones. Ese es trabajo que el Señor nos delegó. Y tenemos que aprender que Dios usa a esas personas en que nos hieran o lastimen. ¿Sabe para qué? Para hacernos más flexibles, más blanditos, más suavecitos. Y romper, ¿qué? Esos yugos, esas ligaduras. Lo que pasa que en el mundial estamos acostumbrados a hacer lo que queramos, vivir como queramos, hacer lo que queramos, ¿cierto o no? Ahora venimos a Cristo y nos volvemos cristianos de chocolate, con cualquier calorcito se deshace, todo le duele, todo le molesta. Entonces, es que tenemos que entender que la llave principal, y algo que a mí me gusta mucho de aquí de Nahum, a mi propia vida personal, me encanta esta parte, que Él mismo nos enseña, nos da la llave, nos da la clave, ¿me entiende? Nos amonesta, ¿me entiende? Entonces, Él nos amonesta a través de este hombre de Dios para que nosotros apliquemos a nuestra vida. Ahora, vea algo importante de Nahum, vaya al último versículo ahí en la Biblia, del capítulo 3, vaya al capítulo 3 y vaya al versículo 19. Ya miramos, te aflijo, ¿verdad? Ya, no fue bastante, ya te afligí. O sea, quiero que capte esas palabras claves, ¿ok? Porque el propósito es para romper, ¿qué? Ligaduras, yugos. Ahora mire lo que dice el versículo 19. ¿Está ahí en el 3:19? ¿Qué dice ahí? No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todo lo que oigan tu fama, batirán las manos sobre ti, porque sobre quién, ¿qué dice ahí? Pregunta, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Está hablando, recuerden, volvemos, de Nínive, recuerden, terminó destruyéndola. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender de aquí. Ahora vaya a ir conmigo a la transparencia. Entonces, en Jerusalén, en un día cuando los dictadores estaban a punto de hincar su guerra cruel y sanguinaria,
sobre el mundo conocido en ese momento, en el tiempo, aparece, en ese tiempo aparecen, es cuando aparece el profeta Nahum. Entonces él aparece como con una frescura peculiar en su mensaje y él enseña y trata de llamar la atención, y él lo que trata de hacer es soltar un mensaje de aliento, de ánimo, de que el Señor puede darle sanidad aún, puede darle salvación aún, pero no lo hizo ahora porque ellos no quisieron. Es como cuando Dios nos da la oportunidad a usted y a mí. Cuando no quiere uno, el Señor nunca va a hacer algo a la fuerza. Ahora, la venganza no ha de ser ejercida, oiga, por los hombres. Dice, ella corresponde a Dios sobre tales, dice, monstruos que han diseñado a Dios y su justicia. ¿Por qué da esa expresión de monstruos? Porque el ser humano, no nos vamos a meter mucho ahí, pero recuerda que cuando habla, tanto en los Salmos como Job y también Isaías de Leviatán, del monstruo marino que Dios tiene preparado, ¿me entiende?, para el día del juicio. Pero acuérdese que los monstruos que el Señor hizo marinos, por eso es que el océano significa el simbolismo, y la figura del inmenso océano significa siempre viene lo que es maldad, muerte, acontecimientos fatales. ¿Sí sabe eso? Los pronósticos y aún de la ciencia. Entonces ve algo bien importante aquí, el diseño. Entonces esto corresponde a Dios sobre tales. Entonces, ¿qué ha diseñado a Dios? Dios diseña, escuche, su justicia. Entonces se desencadena, lo que él está diciendo, su justicia, la justicia de Dios, se va a desencadenar el castigo. Cualquier nación, cualquier creyente, eso lo digo yo, deliberadamente que funde su propia razón de ser en la violencia, en el pecado, en la maldad, rehuye a Dios y está, ¿qué está haciendo Dios? Entonces pisotea a los pueblos débiles sin motivo. Es menester que se siente, ¿a qué? El toque a alguien, aquí fue Amós, el toque iluminante de la mano divina. Puse maná, pues tenía hambre, yo creo, mano divina. Entonces, mire esto bien importante, el profesor Kennedy lo llama a Siria y dice, una lección objetiva a las gobernantes del mundo moderno, diseñado el eterno gobierno divino sobre el mundo, es la necesidad inaplazable absoluta de la nación. Dice que vitalice el organismo en la justicia divina, tanto en lo individual, de una persona, como colectivo en general, que en la realidad puede engrandecer a cualquier nación. Ahora, cuando Nahum declara y el Señor lo toma para traer un cambio con el mensaje que trae de juicio a Nínive, es con el propósito de que haya una transformación. ¿Estamos entendiendo más o menos? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque este libro puede verse sin gran esfuerzo, es pequeño, pero puede verse sin gran esfuerzo la verdadera naturaleza de Dios expresada en su amor, en su ternura, en su compasión. Usted mira, que brillan siempre desde la manifestación trágica de su enojo contra las gentes. Es por causa de su tierno amor que él, su corazón a veces se consume tan fríamente, y no es que no tenga. Recuerden que el Padre tiene emociones, todos sabemos que el Padre tiene emociones, igual que usted y yo. Sí, entonces, ¿y cómo lo sabemos? Porque Jesús las tenía, Jesús lloró, entonces Jesús tuvo sentimientos, ¿verdad? Entonces, porque era la imagen del Padre y nosotros somos la imagen también. Ahora vea, lecciones prácticas de aprender del valor permanente aquí para nuestra propia vida personal. Vamos a ver aquí 8, es el siguiente hermano por favor, 8 características de lecciones prácticas de valor de aprender en este libro de Nahum. Primero, siempre hay un límite. Siempre hay un límite
¿Para qué? Para la paciencia de Dios. Lo que estaba diciendo hace un momento en la introducción, no podemos, ¿verdad?, usar el propio razonamiento nuestro, ¿verdad?, para aplicar que la compasión y la misericordia de Dios siempre van a estar ahí permanentes, son eternas, la Biblia lo dice, no podemos quitarle eso a la palabra, pero individualmente siempre llega el momento propicio para cada quien, entonces siempre hay un límite para la paciencia de Dios. ¿Cuántos sabemos eso? 2, el Señor ejerce dominio activo sobre el universo. Incluso nosotros sabemos que aún las estrellas, cada una tiene su nombre. Imagínense lo que es el poder y la soberanía de Dios. Sin embargo, me trae ahorita el Espíritu Santo cuando Job dice que se está tratando de autojustificar y luego viene uno de sus amigos y viene, según amigos, y viene y le dice, ay, si los cielos no son limpios, ni las estrellas delante de Dios, cuanto menos el hombre que es un gusano. Yo no soy un gusano, eso dijo el amigo de Job, porque hay a veces que dicen, Job dijo que éramos un gusano. No, Job no fue. El otro, los que estaban ahí tratando de acusar, uno de los 3 amigos ahí, uno de ellos dijo, ajá, y es cierto que, no que seamos un gusano, no me malinterprete, sino que es cierto que la soberanía de Dios es tan inmensa, cada estrella le tiene su nombre. Entonces, le voy a decir, vea la osa mayor. Usted ve la osa mayor, como mira, no son cuernos, y luego a las otras estrellas, la mira usted, la constelación, y mira como un montón de estrellas que las siguen así. Vea la diferencia de las otras. Entonces, mire la soberanía de Dios. Entonces, aún así que la mire tan hermosa, viene, y con razón viene y le dice, nada es limpio delante de Dios menos el hombre. En otras palabras, que es un ser humano. Entonces, veamos la soberanía ahora. 3, la ira de Dios debe ser interpretada en los términos de su amor. 4, para los hombres como las naciones, para los hombres como para las naciones, la paga del pecado es la muerte. Eso ya lo sabemos. Romanos 3:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire, sin ir muy lejos, Romanos 6:23, que dice que todos estábamos excluidos de la gloria de Dios. Es más, ni siquiera tenemos parte ni suerte. Mire el amor y la misericordia de Dios. Todos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, vea la misericordia y el amor y la compasión que el Señor ha tenido para con nosotros. Entonces, vean, el número 5, la arrogancia que favorece en alguna forma la destrucción de la vida o de la propiedad, enoja grandemente a Dios. Cuando hablamos de arrogancia, ya sabemos que estamos hablando de la soberbia del hombre. ¿Por qué es tan importante? Es lo que más yo les decía en esta sábado que ministré, es que es tan difícil que nosotros dejemos morir la vieja naturaleza humana, y mientras no muera, yo estaba viendo una de las porciones que me gusta de Juan mucho, que el Señor dice que si el grano yo quise buscar, indagar más a fondo, cuando dice, si el grano del trigo no muere primero, no puede dar fruto. ¿Y sabe qué? Y estaba hablando de él mismo, porque les estaba dando el mensaje. Él ya estaba preparándose, ya llegaba casi el día de la Pascua, y ya estaba para que ya lo iban a agarrar los sacerdotes, iban a hacer todo lo que iban a hacer con él. Entonces él estaba preparando a sus discípulos, y él mismo les estaba expresando, que si él no moría primero, ¿cómo iba entonces a salir el fruto? Así nosotros, si nosotros no morimos a nuestro yo, a nuestro propio yo primero, a nuestra naturaleza humana, ¿cómo el nuevo hombre puede reflejarse y ser revestido del que lo creó? Porque ese es el propósito de Dios con la palabra. Recuerden que dice, la palabra nos limpia, la palabra nos santifica, la palabra nos purifica. Entonces,
La misma palabra es la que nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. ¿Cómo va a haber entonces una regeneración completa al nuevo hombre, para que haya un revestimiento al nuevo hombre, si no muere primero la vieja naturaleza? ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando se enoja con alguien, ¿eh? Cuando se irrita con su pareja, cuando no se aguanta y está a la defensiva. Y eso se llama, sin ir lejos, eso se llama ser soberbio, arrogante. De verdad. Porque llega el momento y cómo duele, oiga, con esas personas que son bien orgullosas, soberbias, que siempre tienen la razón y nunca se equivocan. Digo, cómo Dios trata, oiga, clase de gente. Les da por este lado, ¿no quieres por este? Pues ahí te va por este, a ver si te duele. ¿No te dolió? Ahí te va por este otro, a ver si por este sí te duele. Y le busca por aquí, por acá, en nuestras áreas de nuestra vida. Porque lo que Él está tratando de hacer es formar el nuevo hombre que fue creado a su imagen, para que un día estemos con Él. Entonces tenemos que entender eso, aunque duela, eso duele, pero es la realidad. La arrogancia, la soberbia no nos lleva a nada bueno. Entonces es bien importante que entendamos eso. Número 6, una nación edificada sobre el orgullo, la crueldad, la fuerza, el egoísmo, no espere tener nada bueno. Mira, amigos en el día de la calamidad, ¿por qué cree que acá Eclesiastés le dice que es mejor un amigo que un hermano? ¿Sí? Ahí Eclesiastés se lo dice. Es mejor a que esté cerca de ti. Mejor un amigo que un hermano. ¿Por qué? ¿Me entienden? Porque a veces es triste decirlo, pero díganme si no, o nomás a mí me pasa eso. A veces más bien el pueblo de Dios es que el que está ahí por uno, la familia de Dios. No me diga que no, porque mira, a veces la familia lo busca uno, pero cuando lo necesitan, porque les conviene. La verdad, ¿verdad? Porque le quiere sacar por aquí, le quiere sacar por allá, y ya cuando ya no le sacan, lo aborrecen. Ya no me quieres. Ya le va a decir como dicen el del sombrerito, ya no me quieres. No es que no querramos, no es que no querramos a la persona, no la amemos. Lo que pasa que me encanta eso, una de las palabras que se ha cumplido en nosotros es lo que le dijo el Señor Jesús, que todo el que dejare padre, madre, hermanos, esposos, hijos, posesiones por causa de Él, recibirá 100 veces más en esta tierra y en la eterna. Entonces, sencillamente el Señor nos ha dado una familia nueva. ¿Sí o no? Allí estamos para ayudarnos unos a otros, para extendernos la mano en cualquier situación, ¿verdad? Estamos ahí orando unos por los otros. Y ahora, entonces, tenemos que aprender, eso ya está escrito, o sea que no se nos debe hacer nada raro. Entonces tenemos que entender esto respecto a la familia, ¿verdad? Entonces es bien importante. Entonces, el 7, los vastos eternos propósitos de Dios respecto a la familia humana, la destrucción de una ciudad indigna es una cosa pequeña. Miren cómo están. En la encuesta que sea, yo creo que algunos lo que oyen noticias se dan cuenta, pero en realidad en la encuesta que se han hecho, de los 50 estados de este país, el estado más hundido y perdido todos, ¿verdad? Pero me refiero a 2, y caro de inflación y todo lo que usted quiera ponerle, es Nueva York y California. Y es más, ya California está sacando hasta primer lugar, como la ves. Y le llaman el estado dorado, pues ¿qué? ¿Dorado de qué? Entonces, de verdad, vean, nomás demos una vuelta alrededor, la condición, la inflación, todo. A ver, dígame usted. Entonces, vea algo tan importante. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues los líderes que nos gobiernan. ¿Y qué quiere que hagamos? Nosotros tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Es lo único que podemos hacer. No vamos a decir lo que tienen que hacer, no nos gusta y tenemos que aguantarnos. El Señor es lo que nos dijo Pablo ahí en Timoteo, ¿verdad? 13, recuerden que dijo que oremos por los que nos dirigen, están en eminencia, porque es la voluntad de Dios. El 8,
Por último, en el día del desastre y de la angustia, el hombre no tiene relación alguna. Oiga, en el día del desastre y de la angustia, que es lo que ellos estaban viviendo, el hombre que no tiene relación alguna con Dios, ¿qué dice? Debe sufrir con sufrimiento indecible. Ahora, ¿es que Dios se goza de la injusticia? No. Es que entendamos que el hombre se busca sus propias, por sus malas decisiones, por desobedecer a Dios, por darle la espalda a Dios, se busca sus propias consecuencias de sus malas decisiones. Siempre hay consecuencias fatales. Vamos ahora a Habacuc. Este es un libro muy conocido. Habacuc, ahí en la página 11. Habacuc. ¿Lo tienen? El hombre. Sí, el siguiente. Sí. Gracias. Sí, es ese. Es ese. Habacuc. Gracias, disculpe, se me olvidó. Habacuc, ¿lo tiene ahí? Amén. Ok. Vaya conmigo ahí donde dice, mire, aquí es importante que usted sepa que hay un libro apócrifo. Ok, esto se escribió porque es bien importante, muchos no lo saben. Llamado, y todos saben por qué, y el asunto es que el que lo escribió, todo llamado Bel y el dragón, pero el asunto es de que el personaje venía de la descendencia de Leví, pero eso no quiere decir que, pero vayamos a él. Dice, el hombre, Habacuc tiene, ¿está ahí conmigo? Sí. Habacuc tiene un significado incierto, abrazar, y designar una planta de jardín. Oiga esto, Habacuc, hijo de Josué, de la tribu de Leví. Ahora, aclaro, no están hablando de Josué el que derribó los muros de Jericó. Quiero aclararle eso, ¿ok? Porque algunos a veces, ya ve que hay varios Josués en la Biblia, pero no es, le aclaro este. Entonces, oiga, libro apócrifo, ahí está, Bel y el dragón. No hay una referencia exacta del lugar de su origen. Ahora, déjenme decir por qué lo aplican. Por su salmo del capítulo 3. El capítulo 3, quiero que vea conmigo esto. Mírenme acá le estoy diciendo, ahorita seguimos leyendo. El capítulo 3 de Habacuc se le considera un salmo. ¿Se acuerda? Se le considera un salmo, ¿por qué? Porque la mayoría de sus versículos usted los va a encontrar también en los salmos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le considera un salmo? Y ahorita vamos a verlo, vamos a seguir leyendo. Dice, por sus instrucciones, oiga, una referencia exacta del lugar del origen por su salmo, el capítulo 3, por sus instrucciones al director de coro. Nos puede indicar que si era de la tribu de Leví, Habacuc se le conoce como el profeta filósofo, pensador, el varón de altura, el profeta del avivamiento. O sea, tenía 3 características. ¿Por qué son 3? A ver, dígame, son 3. ¿Cuál es? La primera, filósofo. Segundo, altura. Tercero, avivamiento. Un profeta del avivamiento. Esos 3 puntos son bien importantes. Mire, usted como estudiador de la palabra y estudiando teología, van a ver, siempre se los he dicho, ¿no? En 2 o 3 ocasiones, van a haber personas que le van a decir, y van a estar en contra que usted estudie teología, porque le van a decir que termina, y luego lo van a decir que termina teololoco, dicen, así nos tiran, ¿verdad? Dicen teololocos, terminan teololocos y le tiran, digo, qué ignorancia, pero los bendigo en el nombre de Jesús. Pero cuando estoy en la palabra filósofo, la universidad, miren, me hicieron comprar un libro, que ahí lo tengo, así de largo, así es, pero de aquí como hasta aquí, pero de grueso, así de grueso. Un libro de filosofía, y nos dejaban unos exámenes fuertes, bien difíciles,
y los teníamos que sacar. Pero el asunto es, ¿qué es filosofar? A ver, quiero que aquí compartan ustedes conmigo. ¿Qué es filosofar? Pensar. Gracias, claro. Es pensar. Filosofar, un filósofo es un pensador. Filósofo es un pensador. ¿Ok? Entonces le voy a hablar de unos cuantos: Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿me entiende? Entonces, un ejemplo. Pero no nomás ellos. No estoy hablando de los griegos de Atenas, que son ellos. No estoy hablando solamente de ellos. Filosofar, por ejemplo, si hablamos de alguien, ¿a quién le dijo el Señor? ¿A quién le dijo? Mira que el libro de esta ley no se aparte de ti, ni de tu corazón, ni de tu mente, ni de día, ni de noche. Meditarás en él de día y de noche, y todo lo que hagas, en todo cuanto pusieras tus manos, será prosperado. ¿A quién se lo dijo? A Josué, del 1 al 7, 6 en adelante. Ahí está todo, un 4 versículos completitos. Entonces, ¿qué es meditar? Pensar. Imagínense, si no meditamos en la palabra. Si no meditamos en la palabra, entonces, ¿cómo va a haber revelación? Por eso es que es aconsejable que cuando usted va a preparar un mensaje y va a tomar una porción de la palabra, o un capítulo, o la mitad de un capítulo, etcétera, un tema, o sea, repita mínimo 3 a 5 veces la lectura, léala, vuelve a leer. Si no la entendió la primera, la segunda, la tercera, Dios le va a hablar. Va a ver que se va a detener. Oh, esto no lo había captado. Pero no es que lo estaba captando, es que Dios le está dando revelación. Si nomás lo lee nomás así una vez, eso es como leer el periódico, perdóneme con todo respeto. O leer así nomás, simple. No, es que pensar, meditar en la palabra, eso es también filosofar. Entonces, cuando está hablando, entonces lo que está hablando aquí, a él sobresale. ¿Por qué? Ya le voy a decir. Porque era también un hombre con visión. Repita conmigo, con visión. Ahora, nosotros como líderes, vaya conmigo ahí para que vea. Mire, vaya ahí al capítulo 2 y vea, vamos a leer solo del versículo del 1 al 4. ¿Lo tiene? Recuerden, no vamos a leer, entrar mucho al trasfondo porque usted ya sabe la historia. Ya sabe que él estaba dolido y cuestionando a Dios, ¿por qué la ley sale torcida? Pues ¿por qué? Como hoy en día, porque el hombre la tuerce, pone leyes y ellos mismos las tuercen y las violan, ¿cierto o no? Bueno, entonces ya sabemos. Entonces vayamos a la respuesta de Dios. Entonces en el capítulo 2, vea cómo viene y él dice, él expresa, vea lo que expresa él. Vaya conmigo al 2.1, ¿está conmigo? Dice, medite y piense que su guarda. Sobre mi guarda, mira lo que la expresión que está haciendo Habacuc. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. O sea, me voy a poner estable y me voy a poner firme. Vea esas dos características. Para estar seguro, me explico, para tener esa convicción. Vea esto. Pero ¿para qué quería estar así? Porque, ¿qué iba a hacer? Y velaré para ver lo que me dirán y que ha de responderme tocante a mi queja. ¿Quién? Jehová. Lógico que estaba hablando del Señor, porque era con él con el que él estaba cuestionando a Dios. ¿Por qué permitía tanta maldad? Estamos. Ahora mire, primero, o sea, no nomás es ir a decirle a Dios cuando usted y yo vamos y llegan los momentos difíciles y vamos a cuestionarle y le decimos, Señor, pero ¿por qué esto, Señor? ¿Pero por qué a mí, Señor? Pero mira que a ellos sí les va bien, mira que ellos también viven mejor, Señor. ¿Cierto o no? Llegan los momentos, ay, no me digan que a usted no les llega ese momento. A todos les llega ese momento. Mire, que tiene casa no está conforme porque tiene casa, está hasta con los biles hasta aquí. Y el que no tiene porque quiere una, porque quiere estar hasta aquí.
De verdad. El asunto es que nadie tiene un carro y ya quiere otro más nuevo. Y dice, Dios me bendijo. No, esas no son bendiciones, tú te bendijiste solito. Te endeudaste. ¿Lo necesitabas? Sí, está bien. Pero todo aquello, y a mí la palabra de Dios me respalda, todo aquello que te quita la paz, no puede ser bendición. No importa sea casa, carro, sea matrimonio, familia, qué sé yo, me explico. Como dijo el otro día un hermano, dijo, hay gente hay unos desesperados, no que no vengas Cristo porque primero necesito casarme. Y hay otros que están casados y recasados, ya es fiebre, tricasados y cuadricasados, o sea, cuántos matrimonios ya, y nada les ha funcionado. No me miren raro. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque cuando se sale uno de la voluntad de Dios, yo siempre he dicho, cuando Dios te trae a alguien, te lo va a traer hasta con moño, te la va a traer o te lo va a traer hasta con moño azul y moño rojo. Porque dentro del plan de Dios, Dios te va a traer, añadir bendición. Él no va a querer algo que te quite la paz y que te corte la relación con Él. ¿Me está entendiendo? Eso es bien importante. Es que nunca está, seamos realistas, nunca está a veces uno conforme con todo lo que Dios, con lo que ya Dios le da. Por eso es que uno debe de aprender, como decía esta persona, ¿verdad? Que digo que me habló, hay que aprender a darle gracias a Dios en todo, por pequeño que sea, por todo lo que ya tenemos y no por lo que nos falte. Porque ni siquiera sabemos si vamos a amanecer otro día. Y ahí está afanado cuando el Señor dice, ¿para qué te haces problemas para mañana? Mira, termina de salir Pues ni siquiera sabemos. Y es que eso se llama a la ansiedad, la desesperación. Y cuando cuando hay problemas de ansiedad, ¿sabe qué pasa? Entonces es porque ya antes hubo un descontrol de estresores. O sea, el hermano estrés, oiga, estoy hablando de psicología. Creo que las clases van a estar buenas, las otras. El hermano estrés invitó a la hermana ansiedad y se conectaron y se hicieron familia, fíjese. Y cuando ya estos dos lograron controlarle su mente, que va usted a andar filosofando y meditando en la palabra, si aquí tiene una familia ahí, y como ya está usted que ya no haya ni qué hacer, luego le dice a estos dos y le dice, vamos, invitamos a la depre. Luego viene la depre y le dice, no, mejor primero a Chole, a la Soledad, porque Soledad y depre son hermanas. ¿Me está entendiendo? Y así empieza hasta que los controlan y le quitan ¿qué? La paz. Y yo imagínense, yo lo viví. Y yo pasé años atrás eso. Imagínense. Ahora yo me doy cuenta y digo, ¿cómo el enemigo me tenía en ese hoyo? Digo, creyendo que nadie me quería, y ahí estaba lloriqueando y sintiéndome sola cuando teniendo un Dios tan grande, que anda uno mendigando cuando tiene un Dios tan grande. Sí, eso es lo que tenemos. Habacuc aprendió algo, abrió su corazón. ¿Es malo eso? No, usted y yo como líderes no tiene por qué sentirse mal ni pecador porque va y le dice, le abre su corazón en par al Señor. No es malo que usted le diga, ¿sabes qué, Señor? Me siento mal, no tengo ganas de nada. ¿Cómo se llama eso, Señor? Depre. Señor, tengo episodios de llanto. ¿Cómo se llama eso? Depre. Señor, me siento solo. ¿Cómo se llama eso? Chole. Me siento solo. Pero ¿por qué si tenemos un Padre tan grande?
Y Habacuc, ya le voy a decir por qué se llama el salmo. Vaya conmigo. Mire. Entonces, vea, él primero puso su parte. Recuerde que hizo su parte, ¿correcto? Ahora viene, mire, me encanta esto. Y él dice, le viene la voz de Dios. ¿Y qué le dice? Escribe. Te voy a mostrar algo, pero quiero que lo escribas. Le dice, vea lo que le dice ahí. ¿Están ahí conmigo? En el versículo 2. Y Jehová le respondió, dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Ahí está. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mas sea aquí aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, pero cierra diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Pero aquí la llave clave es, escucha esto tan importante, que si Dios me dijo que va a hacer algo en tu llamado, en tu ministerio, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque a veces llega a nosotros los pastores, como que a veces llega el enemigo, arroja sus dardos y te hace flaquear la fe por las adversidades, se juntan familiares, etcétera, o del ministerio, y a veces tu fe como que quiere claudicar los pensamientos, se debilita. Cuando eso pasa, nuestro error más grande es no tomar la palabra y aplicarla. Aunque no le hace en ese momento, no entendamos lo que está pasando, decirle, Señor, yo ahora andaba camine ahí 4 millas, ahí le di la vuelta. Y le digo yo, Señor, ¿y sabe qué andaba? Todo alrededor diciendo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos, antes de que cierren mis ojos, yo los veo predicando tu palabra, Señor, son tus profetas, pastores, evangelistas a las naciones. Y andaba, y yo en mi casa serviremos a Jehová. Ellos son tuyos, ellos te pertenecen, y yo los llevo a la cruz. Declarando, camine, me aventé 3 millas ahí, y declara, profetizando. Entonces, pero si nosotros estamos viendo todo el montón de debilidades y errores, este cabezón no entiende, esta macetona no entiende, le pasan las cosas y no entiende. ¿Y qué es lo que estamos declarando? ¿El justo qué dice ahí? Por su fe vivirá. Él tuvo que escribirlo, que declararlo, mire, sin ir muy lejos. Pues si los psicólogos de la universidad lo que nos enseñan, hágale una lista y mire, dígale, haga esto, que declare no sé cuánto, y le dicen, ¿qué le está diciendo el Señor? Escribe la visión y declárala, aunque tarde, créela, declárala, escríbela. Ay, que ya va a venir Cristo, ¿y qué con eso? Ya sabemos que cualquier otro puede llegar. Pastores, ministros, sigamos soñando en grande. Este año 2022 es de bendiciones, es par, es de bendiciones. El Señor, este es mi año, veo tu gloria, no nomás en mi llamado, en mi familia, en todas las áreas, salud y todo, veo tu gloria, veo tu poder, Señor. Pero hay que soltarlo, porque que no hay que hacer eso. Usted va a cerrarle las puertas al enemigo y no va a tener puertas abiertas para que arroje sus dardos contra su ministerio, contra su vida, contra su familia. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿por qué se enfoca antes de salir a Habacuc y ir a la transparencia? Mire, vaya conmigo. Vaya, algo bien importante que él hace en el capítulo, vea. Y esa es parte de la promesa. Ya después que Dios le muestra, por eso se le llama el de avivamiento. Ya miramos. Un hombre pensó, porque filosofó. ¿Se fija cómo estaba? Dijimos. Que dijo, sobre mi guarda estaré, sobre mi fortaleza firmaré el pie y veré. Oiga, o sea que pensó, meditó, se estabilizó. Eso es lo que quiero, la primera clave. La segunda clave fue, entonces escribió la visión y la esperó, no importa. Ahora, el segundo punto es, el avivamiento iba a venir, porque Dios ya lo había prometido. Ve el versículo 14 dice, 2:14 dice, porque la tierra será llena de ¿qué? Del conocimiento. Habacuc, ¿están conmigo? 2:14.
Porque la tierra será llena del conocimiento ¿de qué? ¿De qué? De la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, oiga, primero, conocimiento. No puede haber gloria, perdónenme líderes, con todo respeto, pastores, no puede haber gloria si no hay conocimiento primero. ¿Me explico? Porque si usted tiene conocimiento, usted va a tener cimiento sólido. Yo escuchaba el testimonio del hermano Juan Carlos Arregán, dice, estaba escuchando hace como 3 días un testimonio que dice, yo vengo de una iglesia que no crecía, siempre era lo mismo, 50 miembros, 40, 50, 60, subía 40, 50 y bajaba otra vez 40, 50, 60. Y por eso mi pastora, dice, mi madre espiritual, dice, y por eso no era de Dios. ¿Cómo no? Miren lo que Dios ha hecho conmigo, dice, yo soy su fruto. Así que pastores, no se limiten. De ahí, de lo pequeño, Dios puede alcanzar y hacer cosas grandes. Recuerda lo que dice cuando dice que 5 perseguirían ¿a quién? A 1000. ¿Se recuerda? Entonces, vea, hay mucho, hasta el viejo refrán lo dice, ¿no? En el perfume pequeño es donde está el mejor, ¿cómo dice? El frasco pequeño, gracias. El frasco pequeño es donde está lo mejor, es un decir, es un refrán, ¿verdad? Pero el punto importante aquí es que tenemos que creerle a Dios. Ahora, el Salmo, porque terminamos acá, vaya al capítulo 3. Hace una oración, el Salmo. ¿Por qué él se le llama el Salmo? Porque hace una oración. Habacuc, después de toda esa visión, revelación, ese diálogo con Dios, entra y hace una oración. ¿Está en el capítulo 3 conmigo? Ok, mire lo que dice ahí. Oración del profeta Habacuc sobre Signor. Y mire lo que dice ahí. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y que dijo? Temí. Ya había escuchado el mensaje, ya el Señor le había dado la visión y el mensaje, ya le había dicho que lo escribiera. Ahora que dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. ¿Y qué dice él? ¿Cuál era la oración de él? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí hay 3 puntos bien importantes en este capítulo. Vamos a ver el primero. Nuestra oración en su llamado, en su pastorado, o en el llamado que usted tenga, evangelista, de música, etcétera, en su llamado, nuestra oración, esa es la que debe ser. Aviva tu obra. El apóstol Pablo, ¿se acuerda del capítulo 1 de Filipenses? Del 5 en adelante, usted se fija cómo dice, el 4 en adelante empieza y dice que el que empezó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día del fin. Entonces, acá dice este varón, aviva tu obra en medio de los tiempos y dala a conocer. Y lo dice bien claro por las circunstancias. Esa debería de ser nuestra oración de pastores en este tiempo. Señor, aviva tu obra. No puede avivar una obra hablando dentro de la iglesia, un pastor hablando de la iglesia, un rebaño, si no empezamos nosotros como pastores. Porque la obra va a empezar, siempre va a ir con la cabeza. Siempre va a ir el Señor, luego va a arrasar con los líderes. Ya si los líderes no ponen atención al llamado de Dios, entonces ya el Señor se encargará de ellos. Pero uno cumple, el asunto es avivar, buscar un avivamiento. O sea que los servicios, ¿me entiende? Que si salen, no sean siempre lo mismo. Buscar la manera de abrir los cielos y tocar el corazón de Dios con nuestra alabanza. Ahorita nosotros estamos haciendo eso, terminando nuestros servicios. Pura adoración, le entramos hasta que no sintamos gloria, no nos despedimos. Después de la predicación hacemos eso.
Es un sentir que tuvimos, era que yo sentí, también le dije a mi copastor, le dije al grupo de alabanza, le dije, no, vamos a darle, y no estoy hablando de brinco y salto, no, estoy hablando de emociones. Está bien, alabe a Dios, yo estoy en contra, yo también soy buena para alabar al Señor, yo estoy hablando, entramos a puro adorar, hasta que abrimos los cielos y que el Señor desate su presencia. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces vienen bien decaídas, bien así, y si no, a través el Señor les dio una palabra, y si fue fuerte, se van a sentir condenadas. Aunque uno no lo esté condenando, porque nuestra obligación nosotros como pastores dar la palabra y el mensaje. Pero el otro, como andan en la carne y débiles espiritualmente, van a pensar, se van a sentir, el enemigo va a enojar y la condenar. Pero pasan enfrente, porque me pasó con una persona este sábado, entonces pasan enfrente y esta persona que pasó nunca se había quebrantado tanto. Y el Señor empezó a llorar y a quebrantarla cuando el Señor la empezó a ministrar. Y nomás le tomé aquí el puro brazo, nomás de aquí el hombro, y la empecé a ministrar. El Señor empezó a dar palabras y se empezó a quebrantar. Entonces, no hay necesidad de hacer mucho, porque el que hace todo es el Espíritu Santo. Pero tenemos nosotros, ¿me entienden? Que ese sea nuestro lema cuando estamos predicando, ¿qué es lo que quiero lograr yo? Llegar al corazón, que esta persona salga sana, edificada, libre, no condenada. Sí, porque ya bastante el enemigo le enoja sus cosas y le trae a veces cosas del pasado, como las personas que son de un temperamento sanguíneo y que no han trabajado en su temperamento. Lo que pasa que son muy sensibles y cada rato el enemigo está jugando con su mente, poniéndoles cosas negativas, cosas de los demás, sintiéndose culpables, condenándose, y no es eso. Entonces, Habacuc nos da un mensaje de avivamiento para que nosotros salgamos edificados. Segundo punto, mire, viene y le dice, oiga, entonces su gloria cubrió los cielos. Vea del 3 abajo donde dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Volvemos otra vez, no puede haber gloria si no hay alabanza, ¿me explico? Y el resplandor, estoy en el 4 ya, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, allí estaba escondido su poder delante de su rostro, iba, dice, mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Ahora, ¿por qué habla de esta manera? Mire lo que es, le voy a decir, ¿por qué se le llama el Salmo? Usted va a encontrar el Salmo 44, el 77, el 143, todo en esos salmos va a encontrar lo que es Habacuc 3. Entonces, vaya al versículo 15. Mire lo que dice el punto 3 en el versículo 15. ¿Saliste para socorrer a quién? ¿Están conmigo? Se me fueron. A ver. Salí. Estoy hablando de 3. El 3, capítulo 3, seguimos, pero estamos en el versículo 13, perdón. Versículo 13, 3:13. Mire lo que dice. ¿Saliste a qué? A socorrer a tu pueblo. ¿Para socorrer a quién? A tu ungido. Ahí está. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah, como callar y escuchar. Y luego dice, ahora váyase al 16. Esta ya es una promesa que el Señor nos da también para nosotros. La número 3, la última. Oí, dice, él en ese diálogo que estaba con el Señor, ¿qué dice? Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, dentro de mí me estremecí. ¿Qué dice ahí? Lo que menos podemos. Si bien estaré quieto. ¿En el día de qué? ¿En el día de qué? De la angustia, que estemos quietos en el día de la angustia. Dice, cuando suba el pueblo, seguimos leyendo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados de mantenimiento de las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en el corral. En otras palabras, aunque el refrigerador esté vacío. Un ejemplo. Aunque el Señor dice, no he visto justo desamparado de su mente que me diga pan.
que viven en fe, ¿no? Vivimos, dijo el otro. Aunque no tenga y esté ahogándose con los biles de la renta, la casa, etcétera. Porque aquí está hablando de majada, ¿no? De animales. Pero ahorita ya es diferente, ¿no? A este tiempo, en esta era que vivimos. Entonces vea lo que está diciendo. Entonces está diciendo bien claramente, dice, entonces hace la lista. Ahora termina diciendo, dice, con todo, que dice ahí, en el 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Dice que se le quite el gozo, no, la paz, no, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de siervas. ¿Y en qué? En sus alturas me hace andar. Son promesas de Dios. Vayamos rapidito ahí a la transparencia. Rapidito ahí dice, mire. Entonces, el profeta Habacuc termina y dice, mire, algo bien importante, en densas tinieblas hace una expresión. Robert hace una expresión diciendo en densas tinieblas o en mar, nubes, será solamente por un tiempo, en otras palabras, hablando de las adversidades. Dice, oprimo la lámpara de Dios contra mi pecho, le hizo esta expresión y le funcionó. Oprimo la lámpara de mi pecho, ¿ok? Hablando de la palabra. Su resplandor tarde o temprano disipará mis sombras. Yo me sumergiré en un día, dice. Algunas veces es sumamente difícil entender y justificar los procedimientos divinos de Habacuc. Estaba perplejo sobre la manera y preocupado por las circunstancias que lo rodeaban, como muchos de los hombres hoy en día, o nosotros hoy en día. Porque Dios se preguntaba, toleraba, oiga esto, ¿por qué Dios se preguntaba, toleraba tanta maldad, tanto devastador, tanto desenfreno como hoy en día? ¿Por qué la mayoría de la gente en el mundo ha de sufrir mientras los indignos, los malos, criminales arrojan impunemente al abismo? ¿Cuándo, preguntaba, verdad, se levantará Dios su mano para cambiar la situación haciendo que reine la justicia en la tierra? Entonces, el estudio cuidadoso que acabamos de hacer en el libro de Habacuc nos ayuda a hallar soluciones satisfactorias a esta pregunta que hemos traído, que ya leímos. Dele la siguiente. Vamos a ver por último las lecciones prácticas de valor de Habacuc para aprender a nuestra vida. Las lecciones prácticas. Porque se recuerdan que yo les dije que en este libro, en esta clase, de los profetas hebreos, me voy a estar enfocando en las lecciones prácticas del examen que les voy a hacer. Por eso es que les digo, es importante que sea eso, que les saquen a foto, para que así ya van a saber, porque de cada libro les voy a sacar una o dos preguntas. Recuerden que esta, como está un poquito extensa, sí vienen como 15 preguntas en este examen. Bueno, vamos a la primera, número 1. Dios nunca deja sin respuesta a quien sinceramente lo interroga. Entonces no es malo que lo interroguemos, porque si Habacuc tuvo respuesta, lo interrogó y tuvo respuesta, entonces nosotros, ¿sabe el Señor que somos seres humanos débiles que necesitamos también respuestas? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo necesito. 2. Algunos problemas no pueden ser satisfactoriamente resueltos con preguntas y respuestas. El 2. A veces se queda una incógnita, en otras palabras, lo que está diciendo. 3. Se puede y se debe confiar en Dios en cada época de crisis. O como yo digo, uso este refrán, debemos estar en Cristo y no en crisis, ¿verdad? Mejor en Cristo y no en crisis. Entonces, 4. No siempre el camino más corto es lo mejor. Y yo hablaba de eso el sábado, que a veces la va cortando a la cruz, y ya cuando llegue allá va a llegar sin cruz. Y esto es lo contrario a lo que el Señor nos llama, que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos su cruz. ¿Amén? Entonces vea, no siempre entonces el camino más corto es lo mejor, ni la perspectiva más alentadora verdadera. 5. Cuando la fe prescinde del usar de los pies, de caminar, que queremos estancarnos, entonces hay que buscar
descubrir que tenemos alas. Vean, si ya no puede caminar, entonces hay que buscar ¿qué? Volar. Es una expresión. Hay que buscar volar. ¿Tiene sentido? Sí. Isaías 40. ¿Usted se acuerda lo que dice? ¿Qué dice? A ver. renovará nuestras fuerzas como las del águila. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, exactamente. Dice los ancianos, los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová, ¿qué hacen? Tomarán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, ¿verdad? Y volarán como las águilas, amén. Entonces, bien importante. Entonces, ahora el 6, el mal lleva en sí los gérmenes de la muerte para los que caen en él y de su propia destrucción. 7. Podemos ver y entender a Dios, solamente cuando nos elevemos sobre el nivel de las nieblas de nuestras dudas. En otras palabras, cuando nosotros disipemos las nieblas de oscuridad, ¿y con qué nos vamos a disipar? Con la luz. La palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la única manera que vamos a disipar la oscuridad, las tinieblas, nuestras dudas, es la palabra. 8. Lo que nos puede ayudar a comprender, aunque sea parcialmente, la vasta simpatía de Dios hacia la humanidad. Quiero aclararles algo aquí antes de que se me olvide, porque no quiero que se van a confundir en el examen. Miren, por ejemplo, no quiere decir que van a poner todo eso, para que no se preocupen. Vamos a ponerlo. Si yo le pongo esta pregunta, le digo, ¿qué es lo que nos puede ayudar a comprender? Le pongo yo así. Entonces usted va a poner, por ejemplo, parcialmente la simpatía de Dios hacia la humanidad. Entonces usted va a poner una respuesta, ¿me explico? Y ya yo le aclaro eso para que no haya malos entendidos. Entonces, el 9, el propósito evidente de la religión. ¿Qué religión? ¿Ya se les olvidó? A ver, díganme qué religión. Se los he venido diciendo como 2 o 3 veces. ¿Qué religión? No, ¿qué religión? Se los he dicho como 2 o 3 veces. Religión es creer en algo o en alguien. Recuerde que religión la tiene hasta el ateo, que cree en sí mismo. Religión es creer en algo, en alguien, y ese la tiene hasta el ateo, cree en sí mismo. Eso es. Entonces, ahora, ¿dónde nos quedamos? Perdón, en la 9, ¿verdad? Ahora, en la 10, en las dudas y perplejidades, Dios invita al hombre a esperar en la respuesta obtenida, ¿ok? Entonces, 11, recuerde siempre estos versículos 2 y 4, que fueron los que estamos leyendo. Mas el justo fue los que leímos, por su fe vivirá. El 2:12, ay de el que edifica la ciudad con sangres. 2:20, Jehová está en su templo. Ese no lo leímos aquí porque yo lo tenía aquí en la transparencia. ¿Qué dice ahí? Jehová está en su templo, calle delante de él, ¿quién? Toda la tierra. Versículos claves, ¿ok? 2:14, porque la tierra será, esa sí la leímos, llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Ya se fue el hermano. Vaya ahora a Ezequiel. Ezequiel, déjame ver cómo vamos. Ezequiel. Este libro de Ezequiel tiene mucha información, pero vamos a resumirlo de las claves más importantes. ¿Por qué? Porque lo que tiene el profeta Ezequiel, vea conmigo Ezequiel, está acá ahí conmigo su manual. Ezequiel. Es bien importante que nos demos cuenta. Mire lo que es Ezequiel, Jeremías, Daniel, fueron de los que fueron cautivos, recuerden.
en el exilio a Babilonia. La diferencia es que Ezequiel también fue los que llevaron cautivos. Jeremías quedó acá y después fue llevado a Egipto, que allá fue donde murió, por cierto. Pero lo que es Ezequiel, y lo digo porque el Señor me permitió el privilegio de estar ahí exactamente, de ahí, y ahí nada menos en la isla, pues es una isla ahí donde partió Jonás cuando iba yendo a la presencia de Dios, y está ahí un lago, pues yendo de ese lugar, está un lugar muy bonito ahí estaba pegado al hotel donde nos instalaron, y yo me salí, me gusta mucho platicar en la noche con el Señor, y me salí, me subí a unas piedras, rocas que estaban ahí, y ahí me puse a hablar con el Señor, y a meditar. Pues de ahí, lo que le quiero decir que Ezequiel, él de ahí, en ese lugar de Tel Aviv, es donde el río que va, donde él recibió las revelaciones de Dios que el Señor le dio. Entonces, vamos a ver algo muy diferente del profeta Ezequiel, muy importante. Así que vaya conmigo. Ahí Ezequiel lo tiene. Ok. Vamos a ver. Quiero que vaya ya sabemos el trasfondo porque lo estudiamos, del de Babilonia, ¿correcto? Ok, vamos a ver, vaya conmigo aquí a la página 13. La página 13. ¿Por qué quiero que vaya conmigo a la página 13? Porque vamos a ver, como ya sabemos lo del exilio, la historia, ya lo estuvimos estudiando, el trasfondo histórico de Babilonia. Recuerden que ya estudiamos el trasfondo histórico en Jerusalén, el proceso ahí. Entonces quiero que vayan donde dice el estilo de Ezequiel. Quiero que vean la diferencia de los otros profetas que hemos venido estudiando. El estilo de Ezequiel, ¿está conmigo ahí? Cada predicador y cada profeta tiene su propio estilo. El número 1, ve ahí. Ezequiel usa los simbolismos más que cualquier otro profeta. ¿Recuerdan? Vuélvame a repetir cuáles son los cinco puntos de interpretación de la escritura que les enseñé. ¿Cómo se interpreta la escritura en sus cinco, a ver, díganme sus 5 puntos? No me diga que se le olvidó. No, primero, no. Primero, oiga, escuche bien. Primero, espiritualmente. Después, proféticamente. Después, simbólicamente. Después, literalmente. Después, figurativamente. Son 5, ¿se recuerdan? Se los he venido diciendo como 3, 4 veces. Otra vez, espiritualmente. Proféticamente. Simbólicamente. Literal. Y figurativamente. Es bien importante que usted sepa eso, como buen estudiador de la palabra, un teólogo. ¿Por qué es tan importante? Porque mire, por ejemplo, el caso de Ezequiel, usted va a ver que él usa muchas visiones y simbolismos, así como Juan, el apóstol amado, el teólogo que le llaman, que escribió Apocalipsis, el escritor, ¿no? Entonces, ahora ve esto tan importante. Por eso es que quiere ¿por qué nos daba? Porque él fue el que miró la visión del templo, ¿sí? Entonces, vaya conmigo, vaya ahí conmigo. El profeta no solo presenta, oiga, el mensaje, sino que él actúa. Uno de los capítulos claves de Ezequiel, usted puede decir, es que miró la gloria de Dios, miró esos carros con ruedas que caminaban adelante, recuerden que son simbolismos, ¿verdad? Y caminaban adelante y no se regresaban. Eso nos da un mensaje a nosotros los creyentes, que así debemos caminar enfrente, la gloria de Dios para adelante y nada para atrás. Pero ya ve que hoy en día los cangrejos, cada rato breaks. ¿Me está entendiendo? No, de verdad. Entonces, bueno, si quieren agarrar algo clave de ahí, que se va a ir al capítulo 5, lo primero. El 3 le da el mensaje, vas a ir a predicar, vas a decir lo que yo te diga, le dice bien claramente. Pero no te preocupes, hermano, ni te van a recibir, pero no te preocupes porque te lleva a pueblo duro y difícil. Pero me gusta que le dice, pero yo he puesto tu mente
Dice, como bronce bruñido tu corazón como pedernal. ¿Por qué Dios le estaba diciendo? Usted lee el capítulo 2 y 13 y le dice, cómete el rollo. Y le dice bien claro, y eso le iba a hacer que él estuviera fuerte, porque era la única manera que a él no le iba a doler. Pues le voy a decir algo. Mire, le voy a dar un consejo. Así como, si quiere tómelo, si no tírelo, como su profesora. Así como mira que los políticos que nos gobiernan se paran atrás, tienen a hablar y a decir y todo eso, sus oratorias, etcétera, y todo lo que tienen que presentar. Y usted los puede ver muy fuertes ahí que ni se tambalean. Bueno, los viejitos se caen, ¿no? Pero bueno, se los puede ver ahí muy fuertes. Pero hay unos que por dentro están llorando. Y sin embargo tienen que hacer a un lado sus emociones. Exacto. Por eso le digo, si quiere tómelo o tírelo. Nosotros, oiga lo que le voy a decir. Llore, grite, patalee, tenga su aposento ahí grítele, llórele al Señor, patalee así como le hice una vez que me enteré así, y hasta le hice así, como una niña que te está pataleando, le hice así, mire. ¿Le funcionó? No, pero sí me desahogué. Y ¿sabe? Pero hágalo con el Señor. Recuerde que usted y yo estamos acá para hacer la boca de Dios. Imagínense si Jesús se hubiera parado a predicar en las sinagogas o a la gente está lloriqueando ahí. Todo lo que me están haciendo, miren los religiosos, miren los fariseos, miren los celotes, miren los escribas, miren cómo me están atacando, defiéndanme ustedes, mis seguidores. Imagínense. ¿Ah? Seamos reales, tenemos un llamado. Y tenemos que cumplir, ya estamos en el paquete, no, pues no hay regreso, ni en inglés, ni en español, ni return, ni regreso. Entonces ya estamos en el paquete, tenemos que cumplir el propósito de Dios para lo que estamos aquí. Entonces nosotros no estamos para estar lloriqueando atrás en el púlpito. Tenemos nosotros que aprender, acuérdense que nosotros somos los guías. Y si a usted el pueblo nos mira subiendo y bajando, ¿me entiende? ¿Qué va a pasar? ¿Usted quiere llamar a la gente nueva? No, si es la pastora, si es el pastor. No, hombre, ¿por qué se puede esperar? ¿Qué ánimo les vamos a dar? Es bien importante. En donde tenemos que ser, no es que tampoco seamos Superman ni la Mujer Maravilla, tampoco. No, pero tenemos que aprender que nosotros tenemos que controlar nuestras emociones. ¿Sabe con qué lo va a hacer? Con el Espíritu Santo. Se lo recomiendo. Esa es su mejor fuerza, oiga. A mí me funciona re bonito, oiga. Entonces tenemos que aprender a soltarle al Señor ahí. Entonces es bien importante eso. Si ellos hacen eso, ahora lo que yo le quiero, como nosotros como predicadores, tenemos que aprender, ¿me entiende? A ser fuertes, a ser a un lado, ¿me entiende? Lo que esté aconteciendo alrededor de nosotros, porque acuérdense que pararse aquí, se lo he dicho muchas veces, es ser la boca de Dios. Estamos para alimentar y guiar a un pueblo, darles de comer para el alma, para el espíritu. Yo uso un refrán y digo, no estamos arriando vacas, ni ovejas, ni animales, hablando en general, sino estamos dirigiendo almas al reino de los cielos, y ese compromiso lo tenemos directamente con Dios, no con el hombre. O sea, eso por decirlo, tómelo o tírelo, ¿verdad? Pero decir, ahora, este hombre de Dios vino, a pesar de que era un hombre de visiones, revelaciones, ¿sabe qué vino a hacer? Él vino y dijo, mire el capítulo 18, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. Pero no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se vuelva a mí, se arrepienta y se vuelva a mí. Y qué maravilloso que en ese capítulo dijo, ya no van a cargar los hijos, los padres de los hijos, el pecado, ni el pecado de los padres de los hijos. El otro día alguien me pidió que orara por su vehículo, y de repente yo estaba orando alrededor, y de repente me para el Señor, me sorprendió. Me toma el Espíritu Santo
y me empieza a tomar con autoridad. Cuando estaba ungiendo ese carro que me pidieron que orara, de repente ya había orado, y de repente me para hacia un lado y me dice el Señor: corta maldiciones de la familia de esta persona para que no le alcancen a esta persona y a su descendencia. No me hubiera dicho papá. Que empiezo con la autoridad como el Espíritu Santo, corto, le doy muerte, todo lo que haya practicado, fulano, satana, mengana, etcétera, le corto, le doy muerte en el nombre de Jesús, cancelo toda maldición y nada le alcanzará a esta persona. Y empecé a declarar y se le revierten bendiciones y empecé y después yo miré que esta persona estaba enfrente y se me quedó mirando así. Y le dije: ay, ¿qué crees que me pasó? Y le dije: sí, ya sé, ya oí, me dice. Y hasta le dio gusto, pero yo me dejé guiar por el Espíritu. El Señor me tomó y yo esperaba que el Espíritu Santo iba a tomarme para orar de esa manera. Entonces, eso a veces cuando aprendemos, ¿me entiende? Ezequiel, una cosa es que usted suelte la palabra tal y como es, y otra cosa es, ¿me entiende? Porque no podemos tampoco solapar el pecado. Recuerden que toda desobediencia es pecado, y aquí no estamos porque aglomerar gente para que la gente se sienta bien, y no hay que decirle para que no se sientan, no, pues que se sienten bien, porque si no se sienten bien, pues lo que van a terminar como muchos que entran y salen, y no hay crecimiento ni madurez. Dígame, ¿quién no tiene errores? Nosotros de pastores tenemos muchos errores, ¿o no, pastores? ¿No tenemos un montón de errores? Sí, yo a veces me miro y le digo: Señor, mira, no me gusta esto, Señor, todavía me falta esto, todavía me falta. Le hago una lista, me vuelvo pensadora. Y luego con el Señor: mírame esto y esto y esto, Señor, no me gusta, quiero que me ayudes a esta área. ¿Por qué? Porque yo quiero dar lo mejor de mí. Nosotros como líderes tenemos que dar lo mejor de mí, hay que reconocer y ser honestos con el Señor. Este hombre marcó la diferencia de otros profetas, porque aparte de ser un hombre visionario que recibió visiones, revelaciones, otro de los capítulos muy importante que él habla es el de Ezequiel, cuando él recibió, si miran el capítulo, ahí en el punto 4, el libro de Ezequiel, lo que marca mucho el simbolismo es cuando él ve la visión del valle de los huesos secos. Esto usted ya se lo sabe de memoria. Le pregunto, ¿usted ya ha practicado eso de los valles secos en alguien de su familia? Yo lo practiqué en mi hijo y me funcionó cuando el cáncer. Yo me dijo, esa fue la cita que mi padre me dio la visión. Me dio la visión y me dijo: declárale por 7 días, léeselo y úngelo y dale muerte a ese cáncer, y declara y sopla de los 4 vientos el Espíritu de Jehová. Vida, cancelo, le doy muerte a toda célula cancerosa en nombre de Jesús. Por 7 días, y ahí está. El Señor hizo la obra, a mí me funcionó. Y ahora dice: pues usted puede decirme: ay, oiga, profesor, sí, pero ¿qué no? Si ahí está hablando del pueblo de Israel. Ya sé que está hablando del pueblo de Israel. Es la promesa de Dios que iba a volver a restaurar a su pueblo, y nunca va a dejar a su pueblo de Israel. Él va a pelear por él, no importa lo que le hagan y que quieran acabarlo. El pueblo de Israel, ser como nosotros los latinos, entre más quieren desaparecer, más nos multiplicamos. Hablando en general, pues, ¿verdad? Y más los mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, ¿no? Que nos encanta tener 5, 10, 15 muchachos. No, pero sí, de verdad, honestamente, no, la llave está, ¿me entienden? En que este hombre marcó la diferencia, porque le creó a Dios, hizo el trabajo de Dios. No fue fácil por él, porque cuando estaba en el río, cuando él estuvo ahí, mire lo que habla más adelante. En el 5, Ezequiel enfatiza con su mensaje que viene de Dios, enfatizando una y otra vez: vino a mí palabra del Señor diciendo. Vea que él siempre le dice cómo le habla el Señor a Ezequiel cuando va y le da los mensajes: hijo de hombre. Y mire por qué lo hace en tipo y figura de Cristo. ¿A quién le llama también hijo de hombre? A Jesús. A Jesús, para que usted se dé una idea. Entonces vea, el libro de Ezequiel, vaya allá donde dice el libro de Ezequiel adelantito, dice: entonces este estilo de predicación aumenta la autoridad del profeta. Vamos a ver un poquito ahora
vaya conmigo allá a la transparencia, ahí conmigo. Y abra su Biblia en el capítulo 7 de Ezequiel. Capítulo 7 en su Biblia. Ok, y bueno, leemos así rapidito las... Ok, el Señor, vaya allá a la transparencia, pero va a ir allá conmigo, donde dice el Señor Jesús. ¿Está conmigo? Abajo, la parte de abajo, porque lo arriba es pura historia y ya lo estuvimos estudiando anteriormente, si se recuerda, cuando leímos la introducción al Antiguo Testamento. El Señor Jesús debió haber tenido en mente este pasaje cuando habló de sí mismo como el buen pastor. Ezequiel descubrió en Jehová al grande amoroso pastor de su pueblo y de la humanidad, dedicando lo más precioso y amado para sí mismo, en bien de su rebaño, el cual conducía y protegía y alimentaba. Y lo sabemos, es el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces todo completo. Luego de ahí, entonces dice el 18, luego dice el 9:36, Lucas también, Juan, cuando dice yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Hebreos 13:20, me lo lee por favor, hermano José, por favor, Hebreos 13:20. Y vaya con, quiero leer, ahorita vamos a leer este bien importante, el capítulo 7 no se vaya de ahí, Vaya conmigo para leer 1 de Pedro 2:25 y mientras que el hermano José me lee el otro. Bien importante que leamos estas dos citas. Sí, por favor. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿El gran pastor de qué? Jesucristo. ¿Quién es el gran pastor? ¿De quién? De las ovejas, en general, de todos nosotros. De verdad, no me explico por qué los creyentes buscan una perfección en nosotros, y no me estoy autojustificando, en nosotros los pastores, porque en realidad el único pastor de pastores perfecto es Jesucristo. El sumo. Ahora, ve ahí en 1 de Pedro 2:25, hermano y yo. Sí. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está. ¿Quién está hablando? El apóstol Pedro. ¿A quién le está hablando? A nosotros, a los creyentes. Porque vosotros, dice, ¿habéis qué? Vuelto. ¿A quién? Al buen pastor. Miren, se recuerda cuando el Señor andaba predicando que les decía a los discípulos en el Valle de San Juan que andaba predicando: hay otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se refería? Porque recuerda que dice Juan 1:12, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron les dieron potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero el Señor está diciendo, acá viene diciendo que habéis vuelto ¿a quién? Al pastor, al pastor. O sea, para que se dé una idea, o sea, somos inexcusables como creyentes, como líderes, no tenemos por qué andar buscando una perfección. Qué triste que las personas que no crecen, no maduran y se dejan guiar. Yo el otro día le aconsejaba a alguien que se congregara y buscara una iglesia, pero que yo le decía, y lo importante es que se vaya a alimentar su vida, su alma, su espíritu, que se olvide de todo lo que pasa, si ven, si llega, no llega, que vaya lo que va. Y la gente no puede decir, yo no adoro la casa. Y entonces Jesús, ¿por qué andaba en las sinagogas? ¿Por qué llegaba también a los templos Jesús?
O sea, no podemos buscar una excusa de decir, me explico lo que estoy dando a entender, la gente de decir, yo aquí lo busco, yo aquí oro. No, es que no es así. El Señor dice, ¿se acuerdan lo que dice 10:25? No dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25 dice, algunos, ¿por qué lo dice? Porque algunos se dejan de congregar. Y si se enojan o algo no les gustó, se enojan con el pastor, se enojan con los músicos, se enojan con fulano, sultano, mengano. Y lo que no se dan cuenta que el daño se lo están haciendo. ¿Saben por qué? Porque se enfrían espiritualmente y al rato le viene un problemón y no haya ni de dónde agarrarse. Le llega el desánimo y ahí es donde viene, le llega a chole, le llega la depre, le llega la soledad. Y termina ¿cómo? De veras. Mire, cosa curiosa. Hay gente que dice, bueno, yo me acuerdo, me dice, ¿sabe qué me quitaba a mí en el mundial? No le diga a nadie, por favor. Prométame que no se lo va a decir a nadie. ¿Sabe lo que a mí me quitaba? A mí lo que me quitaba la depre no era ni tomar, ni a mí no me llamaba la atención. ¿Sabe qué? A mí lo que me quitaba el desánimo y acá, la tristeza y todo eso, era bailar. Parecía trompo. Era el baile, el twist, mambo, rock and roll y todo eso. ¿Me entiendes? Entonces, y la cumbia, todo eso. Yo con eso me alegraba. Le digo que le estaban riendo porque les decía el sábado, si no tenía con quién bailar, agarraba una escoba, y no me lo crean, de verdad, y bailaba con una escoba. Pero bailaba y se me iba, oiga. A mí no me miraba de andar con esas canciones, esos cantos que, decepcionada, no, imagínese orar y llorar. No, o sea, el diablo es lo que quiere, tenerlo oprimido. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a disfrutar el gozo del Señor. Yo le motivo, mire, y lo único que lo va a lograr es esto. Es esto. Y el Señor, mire, ya para terminar con esto, vaya al capítulo 7, porque quiero leer estos puntos de las lecciones prácticas, que es la siguiente, por favor. La siguiente, hermano y yo. Ajá. Vaya ahí a donde dice las lecciones prácticas. Mire, ahí donde está, donde dice lecciones prácticas, ¿lo tiene conmigo? Dice, el corazón de Dios anhela siempre la salvación del hombre. Cada hombre debe responder por sus propios pecados. ¿Cuántos saben eso? Sí. Amén. El ministro, oiga esto, que provoca penas, oiga eso, el ministro que provoca penas y despierta murmuraciones está deshonrando ¿qué? Su ministerio. Entonces note esto, que la voluntad humana del ser humano finalmente determina el destino humano. Su voluntad, mi voluntad, va a determinar lo que yo soy. Su voluntad, lo que hace, sus actitudes, va a determinar lo que piensa, lo que habla, va a determinar lo que usted hace o lo que usted va a hacer. ¿Me explico? Entonces, número 2, la inexcluible responsabilidad humana que descansa sobre cada uno de los que son portadores del mensaje divino. Un énfasis apropiado debe ser hecho sobre su vida, o sea, sobre nuestra propia vida personal. 3, la religiosa, si esperamos verdaderos cambios en la conducta humana. Ahora y vamos a ver ese 7. Ezequiel nos ayuda a entender mejor la eficacia del arrepentimiento y la realidad. Por eso vamos a leer ahorita por 7, unos versículos
del capítulo 7 de Ezequiel. Dios procura hacernos comprender, está en el 4, Dios procura hacernos comprender el profundo significado de su amor expresando en la historia del buen pastor. Él también enfoca mucho, igual que Jeremías, Ezequiel, hablan del pastor, por eso enfoca él también esa característica del pastor. Pero recuerden que Ezequiel, cuando habla de los pastores, ¿se recuerdan que les habla a los pastores? ¿Qué les dice? Que se engordan ¿de quién? De las ovejas. Ahora, está hablando en dos interpretaciones. No crea que solamente está hablando, y usted dice, oh, no está hablando de nosotros los pastores, está hablando a los pastores, porque así se les llama, a los príncipes, a los reyes, gobernantes, y claro, por consiguiente también a nosotros. Pero está hablando, si usted mira ahí, cuando habla a los pastores, ahorita le voy a dar el capítulo para que usted vea. Entonces está hablando claramente a los líderes que gobiernan, y claro también, porque ellos se habían engordado y el Señor los llama y les dice que va a tomarlos en cuenta porque se han engordado de sus ovejas. Dice, entonces, vea esto tan importante, el 5, el último: de Dios proceden las corrientes de agua viva que hacen posible la salud celestial para todo hombre que desea beberlas y vivir. Aquí hay dos puntos bien importantes que vamos a leer. Ahorita vamos al capítulo 7 y luego nos vamos a ir al 40. Bueno, ya sabemos que Ezequiel 28, ya sabemos que está hablando de la caída de Satanás y claro también del rey. Correcto. Nos vamos a meter ahí no porque no queramos tratarlo, ¿ok? Entonces, porque es importante que vaya conmigo. ¿Ya lo tiene listo? ¿Qué leímos ahí en el 5? De Dios proceden ¿qué? Las corrientes. ¿Están conmigo? Pues ya se me fueron. ¿Perdón? Las corrientes de agua viva. Entonces vaya conmigo a Ezequiel 47. ¿Lo tiene listo? Me dice cuando lo tenga listo. Ya terminamos. Amén. Lo leemos rápido y nos terminamos nada más estas dos citas. ¿Lo tiene listo? Ok, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho. A la casa, dice, al sur y al altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, dice, el camino de la que mira ¿a dónde? Al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando, dice que era un varón, perpetual un cordel en su mano. Y midió 1000 codos, se me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, de ahí sacaron el canto ese. Midió otros 1000, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río. Ya no podía pasar porque las aguas habían crecido a manera que el río no se podía pasar, sino ¿cómo? A nado. Y oiga lo que le dijo el Señor, y me dijo, hijo, ¿has visto? Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos ¿qué? Árboles, uno al otro, y me dijo al otro, y estaban aguas que salen de la región del oriente, descendían del entraban en el mar, y entraban en el mar y recibían ¿qué? Sanidad. Oiga esto tan importante: sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare
estos dos ríos, ¿qué dice ahí? Vivirá y habrá muchísimos peces, etcétera, hasta poner todo completo. Aquí quiero ver. ¿A qué aguas fructíferas se refería? ¿Qué era ese río? Es bien importante que usted sepa que ese río nada menos estaba saliendo del templo. ¿Está viendo ahí conmigo? Entonces, ese río se ahondaba y usted ya miró. Entonces, que venía más hasta llegar al río Jordán y al Mar Muerto, hablando ya geográficamente, ¿verdad? Entonces, ahí se convertía el agua salada del mar al agua dulce y daría vida y abundancia. Ahora, usted sabe que, ¿cómo se explica usted en Apocalipsis? Ya terminamos, yo sé que ya me estoy metiendo ahí, pero me emociona ya cuando empiezo. Y se acuerda que allá habla en Apocalipsis que hay, cuando hay el río, que también dice, y que si ya no va a haber enfermedad, ¿cómo es pues que está diciendo que va a ser para sanidad? Si ya no va a haber enfermedad, recuerde que es cuando está hablando del milenio. ¿Se acuerdan? Ahí es la diferencia. Cuando ya está hablando aquí, que ya está hablando de ese río. Entonces, lo que tiene el Dios viene y le revela a Ezequiel esas aguas que son para sanidad de qué. Ya se les olvidó. Ok. Entonces, bien importante. Ahora vea, ¿por qué es importante que usted y yo sepamos eso? Otra parte bien importante, ya terminamos, no se preocupe. Ya están cansaditos, pero déjeme decirle de Ezequiel, porque ese libro es un poquito, ya lo que habla de las ciudades, no me quise meter ahí porque recuerde que todo lo que es Moab, Egipto, todo eso, ahí también es donde está en el libro como en Isaías, Edom, la descendencia de Saúl, que el Señor viene y destruye todas esas ciudades. Entonces, pero la promesa de Dios para Israel y también para nosotros los creyentes, recuerde que sigue en pie y es bien importante que usted y yo nos demos cuenta. Ahora, le voy a dejar, porque ya se nos fue el tiempo, de tarea, le voy a dejar el capítulo 7. Oiga, quiero que me traiga del capítulo 7 de Ezequiel, porque es muy importante ese capítulo, quiero que me traiga del capítulo 7 un resumen y una interpretación del libro de Ezequiel. Del libro de Ezequiel, capítulo 7, es bien importante. Ahora, ¿está listo? ¿Interpretación solamente? Sí, pero quiero que me digan lo que quiere decir, ¿ok? No me vengan con, un montón de hojas y la historia. Allá va, les voy a dejar otra bien importante que no les puedo pasar por alto. Capítulo 17 de Ezequiel, sí, claro. Es que acuérdese que estamos hablando de símbolos, visiones, y aquí en el capítulo 17, oiga lo que le voy a decir. Quiero que me traiga, ya le voy a decir de dónde, quiero que me traiga la interpretación. Capítulo 17 de Ezequiel, espérenme que ya estaba en Jeremías, discúlpenme, dije yo, caray, no dice lo mismo, aquí está, gracias. Aquí está, pero le voy a decir de qué versículo a qué versículo, no se preocupe, no le voy a dejar todo porque quiero que me traiga de quién está hablando, qué interpretación está hablando, que me traiga capítulo 17. ¿Lo tiene listo? Ya se lo voy a decir. ¿Listo? Ok, escuche. Quiero que me traiga el capítulo 17, el resumen. ¿Quién es la parábola de las águilas y la vida? ¿De las águilas y qué, perdón? Las águilas y la vid. ¿Qué representan? O sea, ¿qué es? ¿Quiénes son las águilas? ¿Y qué representa la vid? Eso lo va a encontrar en el capítulo 17,
pero va a ser más enfoque ya del 11 hasta el terminar. Pero de todos modos le aconsejo que lea del inicio para que lo pueda entender y comprender. La del 7 que le dejé me va a traer una interpretación del capítulo 7, lo que es el fin que está cerca. El 7 es el fin que viene, que está cerca. ¿Sí? ¿Ok? No se les olvida, ¿verdad? Y para la semana que viene, a mí, si Dios quiere, les mando para que vayan estudiando el examen, para que no se les voy a dar 2 semanas, se lo voy a mandar temprano, para que así lo vayan estudiando. Ahorita no se preocupen, ahorita es la tarea esta, pero la semana que viene yo les mando el examen para que no, o sea, el examen para que vayan así, tengan 2 semanas para estudiar antes de hacerlo, ¿sí? Para que así lo vayan estudiando. Y recuerden que va a ser de las transparencias esta vez el examen, ¿ok? Va a ser de las transparencias. Dije, espero que todos hayan sacado fotos. Con dolor de cabeza, ¿no? Bueno, le damos gracias a Dios y vamos a despedirnos dándole gracias a Dios o a los que también que están estudiando allá, hermano Andrés y los demás. Ahí también la misma tarea, por favor. Ezequiel, la interpretación de Ezequiel 7, el fin viene, y también 17, las águilas y la vid. Dios le bendiga. Y amén. Y Dios les bendiga. Damos gracias a Dios.